¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Otros, Cultura, Símbolo y Tradición. Este canal que tan agradablemente participo con los queridos Agustín, Lucas y Matías en la distancia, porque los cuatro estamos distanciados geográficamente, pero muy cercanos desde el punto de vista de la visión y la comprensión del mundo. Ustedes saben que este canal está dedicado al pensamiento, específicamente. Con esto me refiero más que todo a grandes autores que tengan no ya una visión solamente literaria, sino una visión en torno de lo trascendente y, por qué no decirlo también, de nuestra tradición, de la tradición unánime también, y de todo aquello que nos enriquezca como seres humanos pertenecientes a una dimensión mayor. Hoy voy con un escritor argentino notable, un sacerdote de la Iglesia Católica, un hombre que ha escrito una obra vasta en el sentido de extensa, muy profunda, pero obviamente voy a hablar de uno de sus libros. Me refiero al padre Alfredo Sáenz. El padre Alfredo Sáenz pertenece a la Compañía de Jesús. Ha sido un educador enorme, ha sido director de seminarios, ha llevado adelante en el mejor sentido, una batalla en defensa de la tradición interior de la Iglesia. Y es el autor de libros como, por ejemplo, sobre las órdenes de caballería, sobre la obra de Antonio Gramsci, sobre el ícono, la importancia del ícono, tomando la tradición sobre todo rusa. Incluso tiene un libro sobre el Rus de Vladimir, ¿no?, el fundador de la tradición rusa. Amén de, por supuesto, un enorme estudio de varios tomos sobre la historia de la Iglesia, que se llama La nave y las tempestades, que les recomiendo desde todo punto de vista. Yo voy a confesar que no la he leído completa por la complejidad de conseguirlo, pero sí he podido leer algunos de los tomos más importantes, a mi modo de entender, sobre todo los que tienen que ver con la modernidad, ya que es una obra que, no quiero equivocarme, pero son varios tomos y empieza desde los orígenes de la Iglesia hasta nuestros días. Hoy voy a hablar de este libro del padre Sáenz, El hombre moderno. El hombre moderno es un ensayo que ha sido publicado, en este caso, ya les digo, porque Ediciones Glaudius, descripción fenomenológica, aquí lo tienen, hay algunas notas mías, pero bueno, suelo usar las páginas en blanco de las primeras páginas para hacer algunas anotaciones. Y el libro, que se divide en 15 capítulos: la falta de interioridad, el desarraigo, la masificación, el igualitarismo, la adicción televisiva, hoy en día diríamos la adicción al celular, ¿no?, a todas sus manifestaciones concomitantes, la urbe macrocéfala, la técnica deshumanizante y el economismo, uno diría el economicismo tal vez, la economía y el hombre tecnificado, perspectivas del proceso económico, muy interesantes, el consumismo, el hedonismo, el relativismo, la informalidad, el naturalismo, el inmanentismo, la pérdida del sentido de la existencia y las falsas espiritualidades. Porque vivimos en un siglo que pareciera, o en un momento en el que pareciera que la espiritualidad está en su máximo esplendor, y en realidad, como nos aclara muy bien el padre Sáenz, y después vamos a citarlo in extenso, todo ello es de una falsedad enorme. En realidad son una serie de máscaras en torno de algo que no se quiere asumir nunca. Yo me voy a detener en 2 o 3 aspectos. El primero, fundamental, que quiero resaltar, es el hecho del consumismo
de lo que el padre Sáenz, sobre lo que el padre Sáenz sostiene. Esta peculiaridad del hombre moderno, me refiero al consumismo, se anuda con la anterior, que nos permitía calificarlo de homo o economicus, ¿no? Estaba hablando de la economía en la anterior. Por ello trataremos el presente tema en continuidad con aquel. Cuando el dinero, más allá de su fin natural, que es determinar la equivalencia entre las cosas, domina seductoramente sobre los que viven en una ciudad, ésta se convierte en un gran mercado, y su habitante en un ser productor y consumidor, homo faber atque consumens, regulado por estrictas normas cuantificables de rendimiento y eficacia. Ya se sabe que hemos pasado de ser una comunidad a una sociedad y de una sociedad a individuos sin ningún lazo, habitantes de monoambientes, hidropónicos, ¿no? Trasladables de aquí y de allá, sin ningún arraigo. De hecho, uno de los capítulos del libro, se los decía, se llama El desarraigo, en ese sentido. No hay relación con el lugar al que se pertenece, no hay, por supuesto, historia en torno de ello. Todo esto se sustenta sobre un principio clave, el consumo. Aquel hombre económico de que hemos hablado tiene dos caras, el empresario por una parte y el consumidor por otra. Es decir, es necesario producir y consumir, pero no para una vida mejor, digamos así, en el sentido de abastecer nuestras necesidades, solucionar lo que verdaderamente nos es necesario, sino simplemente por el consumo. Los productos se destruyen de manera deliberada y entonces hay que seguir consumiendo y seguir produciendo y seguir, me permito decirlo fácilmente y ustedes me entenderán, destruyendo el planeta, como es esta política falsamente ecológica en la que estamos insertos. Pero dice el padre Sáenz de una manera notable: a ellos se les puede aplicar lo que se dijo de uno de los Rockefeller, a saber, que han sabido pasar por alto toda traba moral con una falta de escrúpulos casi ingenua. John Rockefeller, cuyas memorias reflejan de manera excelente esta mentalidad, resumió en cierta ocasión su credo diciendo que estaba dispuesto a pagar un sueldo de $1.000.000 a un apoderado a condición de que poseyese, aparte naturalmente de las aptitudes necesarias, una carencia total de escrúpulos y estuviese dispuesto a sacrificar sin la más mínima consideración a miles de personas. ¿Qué tal? El capitalismo más exacerbado, la vergüenza más absoluta, dicha por uno de los representantes más notables de una de las familias más notables del poder internacional, sin ningún tipo de ambajes, sin ningún tipo de máscaras, manifestando directamente lo que es la economía actual. Economía que ha sido aceptada por gobiernos de uno y de otro lado, no lo olvidemos, ¿sí? Progresistas y conservadores, ambos han elaborado toda una teoría en torno de la usura que la convierte en un modelo maravilloso de crédito, supuestamente, para una sociedad que progresa, ¿no?, en muchos sentidos. La civilización moderna, que no sabe ya lo que es el hombre, el padre Sáenz lo está diciendo, que ignora el sentido de la existencia y está amputada de toda finalidad, puede ser definida esencialmente como una civilización de medios, una civilización técnica. Ya no es el fin el que hace surgir los medios. Los mismos medios se han convertido en fin. Poseer los medios será poseer el fin. Parece un discurso marxista, ¿no es cierto? Es decir, los medios de producción pasan a... Y sí, y con eso controlamos todo, es verdad. Porque lo único que interesa al hombre posmoderno, me permito agregarle el pos al título del padre Sáenz, porque él lo ha pensado, este libro tiene unos años, es justamente su afán de consumo, esta posibilidad de estar inmerso en el mercado, esta posibilidad única, aparente, de única vida, que es el consumo constante y la renovación constante de los bienes, con el solo fin de ir detrás siempre de algo nuevo. Siempre sale un celular más moderno,
siempre sale una tablet más moderna, siempre sale un elemento técnico mucho más innovador que nos lleva a destrozar lo que teníamos anteriormente y destrozarnos a nosotros mismos. Estos seres de consumo, que en algún momento fuimos comunidad, que en algún momento fuimos sociedad y que ahora somos individuos hidropónicos, como decíamos, o de monoambiente, estamos en la soledad máxima. Yo no me incluiría, pero vamos a hacerlo. En una soledad máxima en torno de del único aliciente que existe: consumamos. El mundo se termina mañana. Compremos las ofertas, los outlets, ¿no? Salgamos a comprar. Que es lo único que forma parte de nuestra vida. A ello va unido el hedonismo, el capítulo 9 de este libro. Dice: un síntoma de ese desenfreno hedonístico, viene analizando el tema, lo constituye la erradicación social del pudor, que es la atmósfera protectora del sexo. Jacinto Choza, autor contemporáneo, nos ha dejado sugerentes reflexiones sobre este tema en un libro que lleva precisamente por título La supresión del pudor, signo de nuestro tiempo. Y dice: en una primera aproximación, podemos decir que el pudor es la tendencia y el hábito de conservar la propia intimidad a cubierto de los extraños. Bien. Un hedonismo que viene del consumo, sí, está en relación, sí. Es decir, así como consumimos materiales, consumimos personas. Les quitamos su vida interior. Ellas mismas se la han quitado. Nos muestran todo lo que son, grabándose en situaciones absurdas, grabándose en la vida privada, grabándose en la vida íntima, sabiendo que son directamente productos del consumo. Todo lo que tiene que ver con mostrarse desde el punto... Y yo me estoy mostrando, ustedes dirán, bueno, qué contradicción. Creo que ustedes me entienden que lo que estoy haciendo es una labor didáctica, simplemente abriendo una lectura. No estoy hablando ni de mi vida personal, ni de mi vida íntima y demás, y cuando lo hago específicamente en relación con algo de lo que el tema requiere. Esto de mostrar la vida, estar constantemente en una especie de gran hermano, grabándose cotidianamente, mostrando absolutamente todo, nos lleva a que seamos imágenes fantasmales, sin ninguna trascendencia, sin ninguna esencia, en la pavada de todos los días. Pero hay algo más. Es cierto que actualmente el hombre sufre mucho, a veces como consecuencia de sus propios defectos. Sufre soledad, problemas económicos, aburrimientos y angustias. Estos padecimientos pueden llegar a hacerse tan insoportables que la apertura de la propia intimidad, la evasión de sí mismo, se presentan a veces como una liberación. El hombre que se retira de su trabajo poco menos que robotizado siente la atracción vertiginosa del goce. Claro, en una vida vacía, dedicada todo el día en algunos casos a un trabajo alienante, en algunos casos a la pavada y a la estupidez del hecho sin importancia de la vida cotidiana, grabándose en situaciones absurdas, ridículas, sin ningún tipo de profundidad, el ser humano cae también en el aburrimiento. Aquello que parecía divertirlo, y recuerden que divertir es sacar del rumbo, ¿no? Diversus, sacar del camino, ¿no? Justamente cuando la persona se sale del camino, está totalmente perdida, porque su rumbo, su destino, su oriente, son justamente la búsqueda de algo que esté más allá de él, más allá de nosotros. La búsqueda de un conocimiento, de la sabiduría, podríamos decir, ojalá, ¿no? En ese sentido. Todo esto embota la mente. Lo que el padre Sainz retoma con enorme lucidez es justamente la pérdida de la esencia de la búsqueda del conocimiento.
Ya no es el sapere aude de Kant, ¿no? El atrévete a pensar y demás, el atrévete a saber. No, 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 no. Simplemente es el atisbar, el otear, o si se quiere, el simplemente mirar la vida del otro, que no tiene ninguna importancia, y lo digo así directamente, sin ningún tipo de rodeo. Mirar la vida del otro, mirar ese instante vacuo, para llenar el propio vacío que no se llena de ninguna manera. La tendencia al hedonismo es la consecuencia más cabal del desarraigo y el vacío que caracteriza al hombre moderno. Concluyente. Quien se desarraiga, quien se pasea su existencia, por decirlo de una manera, su existir de aquí para allá, cambiando constantemente de lugar. Me viene a la memoria el hermoso verso del Martín Fierro: vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. Y obviamente cambiar de querencia nos hace no parir lo propio, lo que somos. Es de alguna manera también el gran plan que ha llevado adelante este nuevo orden mundial, bueno, globalizado, para hacerle perder al ser humano la pertenencia que es su esencia. Es mucho más fácil dominarlo estando aquí, allá, yendo y viniendo. ¿Cuántas personas se sienten libres por decir, trabajo unos meses en España, otros meses en Dubái, otros meses en Colombia, otros meses en Estados Unidos, voy y vengo, soy libre? No. Lo que el padre Sáenz desmonta justamente, y esto hace 30 años, es que el desarraigo, fuente de muchos males, lo que está arrastrando detrás es la falta de una propia esencia, de una pertenencia, una falta de identidad, que hace justamente el reflejo, por eso lo dice, el vacío que caracteriza al hombre moderno. Sobre el relativismo dice lo siguiente, otra de las grandes características. Se ha dicho que nuestra época es la época de la incertidumbre. En tiempos anteriores el hombre se preguntaba, ¿estoy dispuesto a hacer lo que debo? Pero en estos tiempos la pregunta es otra, ¿cómo saber qué es lo que debo? La desesperada solución propuesta por Sartre, de que cada cual debe establecer su propio código de conducta, no parece satisfactoria, ya que resulta difícil admitir que una persona pueda sentirse éticamente obligada a algo cuya única razón de valer ha sido su personal y arbitraria decisión. Ojo con esto, no es conocerse a sí mismo el capricho de establecerse valores personales, que en realidad no son valores, son antivalores o son pseudovalores. Los valores son siempre en torno de lo recibido y lo trascendente. No van a surgir de mi propia situación personal. ¿Por qué no van a surgir? Porque serían el capricho personal y la dictadura de mí mismo, hacia mí y hacia los demás. Esta idea de que construyo mi propia ética y demás, no concibe la idea de la pertenencia social, y estamos hablando de Sartre, tanto elemento social y demás, ¿a dónde? En el fondo caemos en el más puro individualismo. Si yo establezco mi propio código de valores, esto del compromiso, como a veces el enredo, el tejido equivocado de muchos pensadores consagrados por el siglo XX y llevados a los altares en el siglo XXI, lo único que revelan es su falta absoluta de profundidad en torno de lo que verdaderamente somos y de lo que buscamos. Pero esto es inactual, lo que estoy diciendo es muy inactual, y lo que está diciendo el padre Sáenz
es muy inactual. ¿Por qué? Porque la descripción es absolutamente perfecta y actual. Pero lo que colegimos, lo que sacamos como conclusión luego de leerlo, es entonces lo que se opone a esto y lo que manifiesta un ejercicio distinto del ser humano, de ser humano, es absolutamente lo opuesto de lo que hoy se nos ofrece. El siguiente capítulo, la informalidad, dice: se trata de una rebelión profunda, que va más allá de lo político y de lo social. Es una revolución contra las formas, a la que se acusa de ser meras formalidades, pero las formas no solo expresan el fondo, sino que lo enmarcan. El hábito no hace al monje, pero ayuda, decía un viejo dicho popular. Las informalidades son también expresión de la falta de forma de nuestra sociedad, lo informe, que aplaudimos, que cotidianamente aplaudimos. Qué informal, qué mal. Bien, nada es tomado en serio. Si no tomamos en serio lo verdaderamente importante, imagínense ustedes qué queda, ¿no es cierto?, para todo lo demás. Al menos si no tomamos lo verdaderamente importante, que es lo esencial del ser humano para poder construir todo lo demás. De ahí la contundente afirmación de Pietro: el primer pecado del mundo moderno es su fealdad. Ese pecado ya existía, pero era inconsciente. Hoy se lo comete voluntariamente. Claro, sin saber qué es la verdad, sin saber qué es el bien, porque lo relativizamos, obviamente nos quedaba destruir la belleza. Bien, belleza, verdad, de la mano. Bueno, los hemos separado, los hemos destruido, los hemos bastardeado. Y vivimos en un mundo de fealdad. Conclusión, ustedes me dirán, pero ¿qué es la belleza entonces? Es lo que estamos en busca. Lo que ocurre es que ante ello oponemos instalaciones de un mundo de fealdad constante. Fealdad que no tiene que ver con una obra de arte específicamente, o con algo que se dice que es arte, ¿sí?, sino con la vida cotidiana, con aquello que hace a la educación, al respeto hacia el otro, a esa maravilla que es estar en condición de diálogo respetuoso entre unos y otros. Como me dirijo a los demás, espero que los demás se dirijan a mí. Estoy siendo kantiano en algún sentido, ¿no? Pero es un principio de respeto. Si yo impongo lo feo, la mala actitud, la mala educación, como dirían mis abuelos, diré lo mismo. Es cierto que uno a veces se mueve educadamente y recibe insultos de la otra parte, pero bien sabemos que lo que rebaja al otro no me debe salpicar a mí. Dice: es cierto que a veces tras las viejas formas atildadas se escondía un gran vacío. Es verdad. Es cierto, a veces es mera forma. Pero los modernos deformadores son excesivos, barren con todo. No arreglan la gotera, sino que tiran abajo el techo. Los vestidos les pesan, vuelven a los harapos. Por eso son destructores, no creadores. Y como las formas son por esencia jerárquicas, apedrean todas las jerarquías. Hasta la lengua tiene jerarquías. Y el combate que ha sufrido la lengua en estos últimos años, ni hablemos. Directamente ni lo tomemos como tema de un debate de hoy, porque esto nos llevaría muchísimo más tiempo. Un último agregado, el capítulo sobre el inmanentismo. Existe lo que podríamos llamar el principio inmanencia, que impregna los distintos campos del saber y del actuar. Ello se hace ostensible ante todo en el campo de la filosofía moderna, principalmente en el idealismo alemán. El punto de partida ya no es el ser extramental, sino el cogito, el pensar subjetivo. Sería largo y fuera de propósito desarrollar aquí este tema, pero al menos lo dejamos insinuado. El hombre se encierra en sí mismo
y su pensamiento, dejando de ser contemplativo, se vuelve activo y creador. En adelante el hombre es el punto de partida y de llegada del pensar y del razonar. El inmanentismo filosófico se vuelve absoluto, fundando la actitud antropocéntrica y soberbia del hombre moderno, conocedor y creador del bien y del mal. Cita aquí en Alfredo Caturelli, en un texto interesante, La patria y el orden temporal, de 1994, en el cual se trata justamente el tema de la trascendencia en el suelo patrio, ¿no? Por supuesto. Esta característica del hombre de nuestro tiempo está estrechamente relacionada con el naturalismo y el liberalismo de que acabamos de hablar, viene haciendo un análisis político. En el mejor sentido, ¿no? Su exaltación de la libertad, o si se quiere, su torcida concepción de la libertad, acaba por hacerle insoportable cualquier tipo de subordinación a principio alguno superior. Caprichosamente, como un chico que se niega a que uno pueda ayudarlo para que no se caiga en el error, el hombre posmoderno, el hombre moderno, como lo llama el padre Sáenz, nos creemos, con toda la capacidad de solos solucionarlo todo. A veces digo que el héroe surge de una comunidad y que no surgirá el héroe si no hay comunidad, porque nadie se entregaría por sí mismo. No vale la pena, no es necesario, lo hará por los otros. En ese desarraigo, raíz de todo esto, en esa usura que pone precio a todo, en ese placer del momento, en ese instante que se va, en esa falta de trascendencia que llama inmanencia, de manera clarísima el padre Sáenz, está el hombre light. Se ocupa también del libro de Rojas, Enrique Rojas, El hombre light. Este producto, subproducto, que la posmodernidad ha ensalzado, para convertir al ser humano en una máquina de producir, de consumir, y que cae inevitablemente en la angustia, en la desesperación y en la soledad, o en el orden que ustedes quieran. Soledad, angustia, depresión, etcétera, etcétera. Por supuesto, la ansiedad. Mal que padecemos como bombardeo constante de la necesidad de llenar ese vacío con las cosas que el mundo de la propaganda y la publicidad nos imponen. El libro tiene 218 páginas. Es una joyita de la comprensión más profunda del tipo de ser humano que estamos viviendo. Vuelvo a decirles, es un libro que tiene unos años. La edición que yo tengo es de 1999, es la segunda. Vayan en busca de él. Si bien es un libro que con más de 25 años pareciera que las cosas han cambiado de alguna manera, esencialmente están confirmando lo que el padre Sáenz 25 años atrás escribió. Uno de estos intelectuales que hay que recuperar como lectura constante. Su libro La cristiandad es una de las joyas también para comprensión de muchísimo de la tradición cristiana occidental. Su libro sobre las órdenes de caballería, su libro sobre Gramsci, La nave y las tempestades, y toda su obra en sí. Pero en este caso, El hombre moderno. Editorial Gladius. Libro que no debe faltar a todo aquel que busque tener una biblioteca que le permita mirar nuestra contemporaneidad por fuera de la propaganda oficial que ciertos historiadores quieren hacernos creer, ya que nos sentiríamos subidos a un bólido hacia el progreso. En verdad, hay que ser bastante obtuso
para creer que el mundo está mejor. Muchísimo peor desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista esencial está el ser humano que lo que estaba siglos atrás. Materialmente hay avances, pero esos avances se están comiendo al ser humano. Creo que ha llegado el momento de que emboscarnos en una tarea para combatirlo será tal vez la mayor educación que podamos brindar a las próximas generaciones. El hombre moderno. Padre Alfredo Sáenz, Editorial Gladius. No duden en buscarlo. Gracias por escucharme. Podría seguir este programa muchísimo más. Es un libro de 218 páginas que habría que citarlo todo. Vayan a él y disfrútenlo. Y por supuesto, un abrazo enorme y nos seguimos viendo en Los Otros. Cultura, símbolo, tradición. Adiós. Gracias.